Buenas tardes, soy Adrián Romero y voy a presentar a la figura de Isabel I Tudor. Nace en 1533 y no me voy a centrar en su infancia ni en su juventud, voy a pasar directamente al reinado. Es importante la situación porque María Estuardo, reina de Escocia, reclama por herencia el trono porque es bisnieta de Enrique VII y aún así va a subir al trono Isabel I, como ya sabemos, en 1588, tras la muerte de María I, a la edad de 25 años, es cuando asciende. Una vez que asciende, sigue la línea de su padre del protestantismo que estaba teniendo lugar en Inglaterra, concretamente el anglicanismo, y se diferencia del reinado anterior de María porque toma un modelo católico junto a la figura de Felipe II de España. Isabel en su reinado toma una política conservadora, casi sin innovaciones. Para ello continúa las bases de los Tudor, que era tener un consejo privado en el que destaca los Cecil, como Robert Cecil o también William, los Bacon y también el conde de Essex, que va a tener bastante importancia al final del reinado por la conjura que se produce. En el 1559 Isabel logra que el Parlamento declare el segundo Act of Supremacy. Es el segundo porque el primero se produce en el reinado de María, pero en este segundo Act of Supremacy Isabel va a lograr que la declaren jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra concretamente. También esta reforma que está llevando a cabo del anglicanismo va a triunfar en Escocia y eso va a hacer que María Estuardo tenga que asentarse en Inglaterra. Va a ser un problema para Isabel porque ya había cierta tensión con la subida al trono y entonces se van a producir una serie de rebeliones a lo largo del reinado que voy a ir comentando. Es importante tenerlo en cuenta. Isabel en su reinado también tiene que hacer frente a otro sector religioso que es el de los puritanos. Esto era un grupo de inspiración calvinista que estaban deseosos de purificar la iglesia, también iban en contra de la religión oficial. Mantenían bastantes apoyos en la Universidad de Cambridge, también en la iglesia o incluso en el Parlamento, y por ello se van a manifestar en diversos episodios, como en 1565, en la querella de las vestiduras, y están en contra de que algunos clérigos tengan que llevar ropajes distintivos. Sin embargo, como he dicho, Isabel va a mantener una política conservadora, no va a cesar a ningún cambio y va a terminar sin ceder y va a terminar con ello. No quiere decir que termine con los puritanos porque van a tener protagonismo posteriormente. Isabel también tiene que hacer frente al desafío católico con la figura de María Estuardo, que como he dicho va a hacer algunas rebeliones, una de ellas junto al conde de Norfolk, en la que es sometida y el conde de Norfolk va a ser condenado a muerte y María Estuardo va a ser encarcelada en un primer instante. Aún así van a seguir tejiéndose rebeliones y conspiraciones en torno a la figura de María Estuardo y Isabel no le va a quedar otra que aceptar la ejecución de María Estuardo y con ello va a ser uno de los factores que van a confluir en la batalla de la Gran Armada, como vamos a comentar ahora mismo, pasando a la política exterior. En cuanto a la política externa, Isabel mantuvo una política con bastante prudencia, con bastante habilidad. No se quiso entrometer mucho en asuntos exteriores y en un primer momento es aliada de España cuando lo consigue Carlos V para terminar el cerco a Francia, pues es aliada de España, incluso ayuda contra los rebeldes en los Países Bajos, los hugonotes, también en el comercio que tenía España con América, ayudando a protegerlo. Sin embargo, la muerte de María Estuardo junto con Francis Drake, que ataca varias zonas del Caribe como Cartagena de
India, Santo Domingo. También participó en el asalto a Cádiz. Pues para los ingleses era un corsario y para los españoles un pirata. Lógicamente estaba sesgado el punto de vista. Va a confluir todo ello en la batalla de la Gran Armada Española, que sabemos que termina venciendo los ingleses en 1588, y ese es el episodio más protagonista en la política exterior de la reina Isabel. Ya en los últimos años se caracteriza en un principio el reinado por estabilidad, pero en estos últimos años va a haber cierta inestabilidad porque va a haber malas cosechas, se suma el crecimiento de la población y va a verse afectado en cuanto a la mano de obra en el trabajo, va a surgir mayor pobreza y todo ello se junta con la lucha de las facciones en la que el conde de Essex, que comentábamos al principio, va a querer ser la cabeza de la corte y por ello se va a manifestar en Londres porque Isabel tenía que elegir un cargo militar entre este conde y Robert Cecil y pues todo ello va a terminar en la conjura. Sin embargo, Isabel I va a conseguir someterlo en 1601 y terminar con ello y pues 2 años después, en 1603, termina falleciendo. La va a suceder Jacobo VI de Escocia y es importante este problema sucesorio porque Isabel destaca sobre todo por su papel político y el poder que mantuvo al no querer casarse con ningún hombre. Es importante sobrenombres que se le han dado como la reina virgen, la reina sin nombre, y no se quiso casar con nadie, sobre todo por mantener ella el control político y poder tomar ella las decisiones. Es importante también que en el testamento no seleccionó a ningún sucesor y todo ello lo hizo para que nadie la dejase sola, se marchase ya sabiendo el sucesor y así poder mantener a todo el mundo a su lado hasta el final. Así que haciendo una pequeña reflexión, es importante, desde mi punto de vista, lo más interesante es ese papel político que tuvo la reina Isabel de no querer juntarse con nadie para mantener ella todo el poder en su mano. Y con ello termina la exposición. Muchas gracias.